Le damos la bienvenida a Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República. Congresista Vázquez, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la entrevista. Lo primero, su opinión sobre la prolongación de la cuarentena en las regiones de riesgo extremo por 14 días más. Bueno, Enrique, creo que hay que decir que la medida seguro resulta necesaria y proporcional. Acuérdense que la cifra de fallecidos y de contagiados en el Perú sigue en ascenso y creo que es bien importante que tomemos en cuenta que en este momento necesitamos seguir ajustando las medidas de prevención y de contención. Y me parece que puede ser necesaria esta medida, pero a la vez lo que sí nosotros volvemos a hacer un llamado al Ejecutivo es a que estas medidas se complementen con otras que tienen que ver, por ejemplo, con las medidas de tratar de proveer, por ejemplo, de los recursos básicos al sistema de salud. Falta oxígeno, no se está solucionando el problema del oxígeno, tal vez tendríamos que recurrir, como en el periodo pasado, a la importación de este insumo necesario para que la gente siga viviendo. Y el otro tema fundamental es cómo damos las dotaciones necesarias para asistencia económica de la gente que tiene que acatar estas medidas. Acuérdense que la gente que va a estar confinada no va a poder trabajar y si queremos que la medida se cumpla de manera real, en realidad tendríamos que mirar los mecanismos para que estas personas tengan los medios de subsistencia, ¿no? Ahí volvemos a hacer un llamado a la atención en ollas comunes, mirar el tema de los subsidios, los bonos, que creo que están demorando bastante y además no cubren a toda la población que está en estas zonas de alto riesgo, ¿no? Evidentemente. El otro anuncio que se ha hecho importante desde el Congreso de la República es que se fiscalizará también el proceso de vacunación. ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, en dos aspectos. Creo que el Congreso en este momento tiene un rol fundamental, sobre todo para hacer seguimiento nuevamente de la llegada de los siguientes lotes de vacunas, que eso es fundamental. Creo que en esta primera entrega como Congreso hemos estado muy vigilantes de que se cumplan los plazos, por eso es que llamamos inmediatamente al Ejecutivo cuando hubo este cruce de información respecto a las fechas de llegada. Entonces lo mismo vamos a hacer con los otros lotes de vacunas, pero también me parece muy importante que hay que estar fiscalizando que se cumpla de manera adecuada el plan de vacunación. Por ejemplo, ya las vacunas se repartieron a las regiones, saludamos que se haya avanzado bastante bien con el proceso de vacunación, son 7,000 personas hasta ahora que se reportaban ya vacunadas, pero también empiezan a surgir una serie de denuncias sobre, por ejemplo, cómo se está ejecutando el proceso de vacunación. Hay gente del sector salud, de áreas sensibles, que denuncian que no han sido incluidos en esta primera vacunación. Está el tema de evitar que se produzcan mercados negros, por ejemplo. Entonces ahí creo que hay que estar muy vigilantes y controlando este sistema de vacunación, ¿no? Hay un punto que yo le quería preguntar, además, en su condición, por supuesto, de presidenta del Congreso. ¿Hay alguna controversia que se está comenzando a mover con el tema de la priorización de la población? Estamos hablando de 1.250.000 personas incluidas en la fase 1, sin duda, los primeros de los primeros, como debe ser, quienes están en la primera fila de lucha contra la pandemia o en la primera línea, pero también se están incluyendo, por ejemplo, a trabajadores administrativos. Se está dando una cifra gruesa de Fuerzas Armadas y de policías en alrededor de 240.000 personas. No sabemos de ese porcentaje cuántos están en la calle, cuántos pueden estar en oficinas. Y el hecho es que a la población de mayor riesgo, nos referimos a quienes fallecen, ¿no?, por encima de los 75 años y demás, no se les está incluyendo hasta la fase 2. ¿Se ha discutido en alguna instancia del Congreso sobre la pertinencia probablemente de revisar o detallar esta priorización? Nosotros en el Congreso tenemos una comisión especial sobre el tema COVID y seguro que este es un tema que se va a tratar porque ya están surgiendo justamente esta suerte de cuestionamientos y que me parece que no son negativos, sino que nos impulsan a revisar si realmente los planes de vacunación, tal como se han pensado hasta el momento, son los más pertinentes. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo hoy día hizo notar justamente eso que planteas, el tema de que la población más afectada
en toda esta pandemia ha sido la población adulta mayor y probablemente tendría que estar entre los primeros priorizados para la vacunación y no lo está. Entonces, a lo mejor sí toca plantearle al Ejecutivo que revise todo este plan tal como se ha propuesto. Creo que no estamos en deshora de hacer esto. Yo creo que es el momento. Hay que ajustar las medidas suficientes como para que también caminemos hacia una vacunación lo más diligente posible, ¿no? Y entonces yo creo que no estaría mal replantearle estas otras propuestas, ¿no? El viernes el Pleno va a ver los informes de César Inostroza y los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya pasaron, por supuesto, por la comisión respectiva. ¿Cómo avisora este proceso? ¿Se va a salir, se va a votar finalmente sobre el destino de estas personas? Sí, lo importante acá es hacer notar que el Congreso tiene que responder en este momento no solamente a la crisis sanitaria, sino a una crisis política que la tenemos profundizada desde hace muchos años, y eso está justamente a razón de todos los procesos de corrupción que hemos tenido en el país. Y creo que a pesar de la crisis que estamos atravesando, es fundamental en este momento volver sobre los temas de corrupción, hacer toda una lucha para que se caigan estos blindajes, y creo que ese ha sido el compromiso, y también eso es una muestra de que el Congreso quiere generar, digamos, otras condiciones y terminar con estos procesos de impunidad. Entonces, apenas se han aprobado los informes en la subcomisión, luego en la comisión permanente. Nosotros, la Junta de Portavoces, hemos acordado que este viernes se priorizará, se ha señalado todo un día para tratar este tema, para darle también el derecho a la defensa, garantizar el debido proceso de la gente involucrada, y nosotros esperamos de manera optimista de que esto nos lleve a una evaluación objetiva y por fin podamos votar estas acusaciones que lleven justamente a levantar esta suerte y facilitar los procesamientos de estas personas que creo que... Tenemos, parece, un problemita ahí con el audio. Vamos a recuperar la comunicación con la presidenta del Congreso, porque hay otro tema muy importante. El congresista Edgar Alarcón, ¿ya la tenemos a la presidenta del Congreso? Vamos a ir a la pausa, pero regresamos con lo siguiente, porque el congresista Edgar Alarcón ha solicitado que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones concurran al Congreso para explicar la decisión con respecto a la continuidad de la candidatura del expresidente Martín Vizcarra. ¿Qué va a pasar con eso? Sobre todo tomando en cuenta que sobre Alarcón pesa también un proceso muy serio. Seguimos entonces con la presidenta del Congreso. No sé si me escuchó, presidenta Mirta Vázquez, con respecto al pedido del señor Alarcón de que concurran los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para explicar el caso Vizcarra. No sé si eso es pertinente o no, además tomando en cuenta la situación del propio congresista Alarcón. Sí, a ver, el señor Alarcón ha hecho un pedido para que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones se presenten ante la Comisión Permanente. Lo primero que hay que decir es que reglamentariamente la Comisión Permanente no tiene facultades para citar a los miembros del jurado electoral. Entonces, la única vía para que se pueda hacer una labor de fiscalización y control es por intermedio de las comisiones, y tengo entendido que hoy día la Comisión de Constitución ha decidido invitar el día 16 a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que puedan explicar cualquier controversia que haya surgido alrededor de una resolución que ellos han emitido, ¿no? Precisamente la Comisión Permanente va a votar sobre el informe que acusa al señor Alarcón. Es un caso aparte, por supuesto, pero ¿cuándo se va a producir esto? Sí, ya tenemos nosotros aprobado el informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hay que cumplir. Estamos un poquito... Ahora sí, la escuchamos, Sí. la escuchamos. Sí. Disculpen los problemas técnicos. Son los lapsos pero técnicos, por supuesto. Adelante. Lo que yo explicaba es que ya habiéndose aprobado el informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y cumpliendo con los plazos que establece el reglamento, nos tocaría la próxima semana citar a la Comisión Permanente para ya ver el caso del congresista Alarcón, ¿no? Ahora, cuénteme,
Congresista Vázquez, la Comisión de Trabajo ha aprobado este dictamen para el retiro del 100% de la CTS, siempre con la justificación de la pandemia. ¿Cuál es el curso que va a seguir este proyecto? ¿Cuándo se debería estar votando en el Pleno, en todo caso? Yo creo que si ya se aprueba el dictamen, esto quedaría para agendarse dentro del Pleno. Creo que es un tema delicado. Habría que ver cuánto la Junta de Portavoces le va a dar prioridad, pero sí creo que merece un debate bastante serio y profundo de todos los congresistas, porque estamos echando mano también de un recurso propio de cada una de las personas que se va a utilizar para la contingencia de la pandemia, y creo que también eso es un tema más bien que le tocaba al Estado tratar de subsidiar, digamos, la emergencia sanitaria, y la gente no tendría que estar gastando sus propios recursos, ¿no? Para terminar, congresista Vázquez, la inmunidad ya, o el retiro de la inmunidad, mejor dicho, la eliminación de la inmunidad, ¿ya rige? ¿Cómo es esto? ¿Se reglamenta? ¿Qué tiene que ocurrir? No, se ha hecho la modificación del artículo 93 de la Constitución, ya se promulgó y ya está vigente en este momento. Eso quiere decir que ningún parlamentario goza de inmunidad. Aquellos que tienen procesos judiciales que vienen antes de asumir la gestión como congresistas, pues ya eso estaría habilitado para que le sigan cualquier proceso penal sin ningún requerimiento de que pase por el Parlamento, digamos, una autorización para que se inicie estos procesos de investigación. Perfecto, clarísimo entonces. Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República, gracias como siempre por su participación en Cara a Cara. Muchas gracias, muy amable.